Ya que tenemos lista la tabla de distribución de frecuencias para nivel métrico, lo que seguiría son los gráficos específicos para trabajar en este nivel. La construcción de las categorías la realizamos con operaciones y por lo tanto no es adecuado que seleccionemos estas celdas completas para crear el gráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que esta sería como una de las diferencias con los niveles de medición al momento de trabajarlo con Excel. Seleccionamos únicamente la información de las frecuencias para que no nos esté contabilizando mayor información. Entonces, seleccionamos los valores obtenidos de las 6 categorías, nos vamos a la parte de insertar, que es donde localizamos todos los gráficos. La primera gráfica que trabajamos fue el histograma para el nivel métrico, en donde vamos a trabajarla. Tendremos que utilizar la opción de columna agrupada, es exactamente la primera gráfica que tenemos nosotros como opción. Damos clic y la visualización que obtenemos es esta. No tiene las barras unidas como necesitamos en el histograma. ¿Cómo lo hacemos para convertirlo? Siempre tenemos la opción que viene sobre diseño rápido en la parte superior izquierda de nuestro programa. Vamos a buscar en esta el que viene marcado como diseño número 8, que es precisamente el cambio para histograma. En el momento en el que nosotros seleccionamos el diseño 8, aparecen elementos específicos y necesarios para el histograma. Tenemos nuestro título general, título del eje vertical y título de nuestro eje horizontal. ¿Por qué es importante para este? Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos representados aquí son valores numéricos en ambos ejes. Entonces, lo que necesitamos es explicarles a las personas qué representan cada uno de estos valores para que no exista confusión. Nosotros vamos a agregar para el histograma, bueno, recuerden que podemos llevarlo a una hoja diferente, damos clic derecho, mover gráfico, hoja nueva y lo vamos a poner como histograma, simplemente para poderlo localizar. Histograma, el título, vamos a agregar nuestra variable, estábamos hablando de tiempo destinado a escuchar música al día. Tenemos ahí la variable. Las respuestas que tenemos en el eje horizontal corresponden a estudiantes. Pueden ser, obviamente, la referencia de la propia población, estudiantes universitarios. Y en el caso del eje horizontal, lo que tenemos es la expresión de las horas, dado que el tiempo corresponde precisamente a esa magnitud. Aquí nosotros únicamente tenemos la referencia de la categoría 1, la categoría 2, 3, etc. Puede confundir para que las personas crean que estamos hablando de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, esto lo podemos omitir. Seleccionamos únicamente la parte, siempre que hacemos una selección específica dentro de un gráfico, bueno, me está aquí borrando, pero aparecen estos pequeños puntitos que son de color azul. Quiere decir que tenemos seleccionado esa parte. Si estuviéramos, ahí está. Si selecciono las barras, nos aparecen esos mismos puntos, pero en el área alrededor de las barras. No me interesa seleccionar eso, quiero marcar o seleccionar la información de abajo. Le ponemos suprimir para que oculte esa información. ¿Para qué necesito ocultar esos datos? Simplemente para poder agregar los rangos que tiene cada una de las propias categorías. Si selecciono el gráfico completo, si se dan cuenta aparecen estas marcas, los círculos blancos que son para que nosotros podamos modificar nuestro propio gráfico, si lo hacemos un poco más angosto y tener espacio en la parte de abajo, en la parte lateral. Sí, puede servirnos para agregar información adicional dentro del gráfico.
Si no es útil, lo podemos dejar en el tamaño original. Entonces, comentaba que vamos a acceder, vamos a ir agregando. Esto puede ser con cuadros de texto que los localizamos en pestaña Insertar, Ilustraciones. Dentro de Ilustraciones vamos a localizar la opción de Formas y viene aquí un cuadro con la letra A, son los cuadros de texto. Nos van a permitir explicar que la primera categoría va de 1 a 3.5 y obviamente esto refiere ahora sí a horas que se escuchan. Si no queremos tener el título del eje y poner aquí la propia magnitud para que sea más comprensible, podemos agregarlo en el mismo rango y por lo tanto omitir dentro de los elementos del gráfico. Podemos quitar el título del eje, siempre los valores adicionales, que son elementos, están en la parte superior izquierda, lo podríamos quitar y si hacemos más pequeño nuestro gráfico, las etiquetas pueden estar en la parte de abajo. Para eso podría servirnos esta opción. Y quizá, que eso ya también es como una cuestión de construcción muy personalizada, el que nosotros decidamos si para las personas, o más bien para el público que va dirigido el gráfico, puede ser más comprensible presentarlo de esta manera. La siguiente categoría va de 3.6 hasta, bueno, vamos a retomar aquí la información, 6.1. Y esta misma propuesta de rango la vamos a agregar obviamente con tiempo para que vaya poco a poco la definición. En cada una de las propias categorías, las barras de cualquier manera representan esto. ¿Qué otra cosa necesitamos agregar? Y como lo hemos estado haciendo en todas nuestras gráficas, vamos a agregar nuestras etiquetas de datos, que son las cantidades específicas. Aquí está. Extremo externo, que es la opción que yo trabajo. Y si queremos modificar el tamaño, podemos seleccionar una de las categorías. En realidad se seleccionan automáticamente toda la serie. Podemos ampliar el tamaño en caso de que necesitemos o simplemente escribir el valor. Si queremos hacerlo también con el título, podemos seleccionarlo, cambiar el tamaño, incluso con la parte de las propias etiquetas. Ahí lo tenemos. Se puede hacer esta modificación en cuanto a los valores. Tenemos nuestro histograma. Habíamos explicado anteriormente que podemos hacer dentro de una visualización, podemos proponer dos gráficos, ya que tanto el histograma como el polígono de frecuencias utilizan el mismo tipo de información. ¿Cómo le hacemos para representar en la misma visualización dos elementos? Lo que vamos a hacer es, en las herramientas del gráfico que son diseño y formato, que nos aparecen en la parte de arriba, nos vamos a ir a la pestaña de diseño y nos debe de aparecer la opción de seleccionar datos. Vamos a dar clic en seleccionar datos y nos abre nuestro cuadro. Aquí está. Lo que nos está diciendo es, mira, lo que tú seleccionaste para crear este gráfico son estas celdas. Vamos a buscar la opción que viene como agregar, que en realidad lo único que vamos a hacer es representar dos veces la misma información para tener distintos formatos dentro del mismo gráfico. Entonces podemos agregar. Vamos a darle simplemente, podemos ponerlo como serie 2. En el primero, que es tal cual, nombre de serie. En rango de valores podemos borrar la información que viene preestablecida y de nuevo vamos a seleccionar las respuestas de la frecuencia. O sea, si nos damos cuenta, efectivamente estoy duplicando la información que se obtuvo. Ahí está. Ponemos aceptar. De nuevo aceptar. Y exacto, nos pone dos veces los datos. Pero
Pero lo que nosotros necesitamos no es que aparezcan dos veces el gráfico de histograma. Tenemos que representar el polígono de frecuencias. ¿A dónde nos vamos? Cambiar tipo de gráfico y en el tipo de gráfico hay una opción que, bueno, esto aparece para las últimas versiones, que es combinado, es la última. En combinado, lo que nos va a decir es la serie 1, qué tipo de gráfico quieres que tenga. Este no lo vamos a modificar, lo dejamos como columnas agrupadas, pero automáticamente el programa nos dice, ok, si quieres utilizar el combinado de gráficos es porque posiblemente quieres acceder a una línea que es precisamente la representación del polígono de frecuencias, una curva. Entonces lo que hace es cambiar automáticamente la serie número 2, que fueron la información que acabamos de poner, como líneas. Le vamos a dar a aceptar y tenemos ya dos veces los datos de frecuencias. Podemos borrar la información para que no nos quede las frecuencias dos veces. ¿Qué es lo que nos hace falta dentro de los gráficos? Polígono de frecuencias. La ojiva acumulada. La ojiva acumulada utiliza los datos de nuestro porcentaje acumulado. Seleccionamos las celdas que contienen estos valores, nos vamos a insertar y vamos a optar por el gráfico de líneas, pero nos sirve el gráfico de líneas con marcadores. Automáticamente nos va a representar precisamente la tendencia en referencia a dónde o en qué categoría tenemos mayor cantidad de porcentaje. Aquí nos dice, tienes prácticamente, bueno, no prácticamente, tenemos un porcentaje cercano al 50%, 43.7 para la primera, y llegando a la segunda categoría ya estás llegando al 80%, es decir, la mayor cantidad de proporción se encuentra en estas dos categorías, y de la tercera a la sexta en realidad hay muy poco porcentaje entre todas estas y por eso el incremento no es significativo, en realidad se mantiene más en una recta y no tanto en un crecimiento. Entonces tenemos ahí nuestra representación, podemos llevarlo también a otra hoja donde la vamos a trabajar tal cual como ojiva acumulada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la ojiva? Bueno, tenemos que agregar también las etiquetas de datos que ahora van a ser nuestros valores de porcentaje. Aquí los tenemos en la parte de arriba. Podemos de nuevo cambiar el tamaño, hacerlo más amplio y modificamos el título que ya viene también preestablecido. Vamos a poner aquí nada más como proporción acumulada. Del tiempo que se escucha música al día. En este gráfico, de nuevo nos aparecen únicamente las referencias de categoría 1, categoría 2, etc. Podemos borrarlas y ahora las etiquetas que vamos a agregar es únicamente la información del límite superior de cada una de las clases. Para la primera categoría teníamos que el límite superior era de 3.5, que vamos a poner 3.5 horas. El límite, pero para la segunda categoría lo teníamos como 6.5, no, 6.1. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer esto con todas las categorías. Recordemos que la ojiva acumulada, lo que hacemos nosotros es explicar la información únicamente explicando. Las personas, hay un 80% de personas, un 80.7% que escuchan de 6.1 horas para abajo y únicamente hay aproximadamente un 20% que escucha
un poco más de 6.1 horas. Entonces, nos sirve la referencia solo del valor máximo para explicar la tendencia de este punto hacia arriba o de este punto hacia abajo. Por eso trabajamos con los acumulados y en realidad la referencia no es necesaria poner las categorías completas, sino simplemente los valores de los límites. Si estas líneas queremos omitirlas, simplemente las seleccionamos, le ponemos suprimir y nos queda más limpia nuestra gráfica. Podemos incluso cambiar las etiquetas o los valores de los porcentajes en otros colores para que resalten más, si es que nosotros consideramos que no se alcanzan a apreciar lo suficiente, pensando obviamente en la propia combinación de colores. Las etiquetas y pueden ser también en una tonalidad distinta, pero siempre y cuando, pensemos muy bien cuál es el público al que va dirigido y sobre todo si va para hacer una presentación profesional, probablemente los colores pasteles no sean los más adecuados. Aquí yo estoy tomando colores bastante personalizados, pero tiene que ver obviamente solo con una presentación de ejemplo. Ya tenemos entonces hasta el momento construida la tabla de distribución de frecuencias, la cual nos permitió hacer la propuesta de los 3 gráficos específicos, histograma, junto con el polígono de frecuencias en el mismo gráfico, nuestra ojiva acumulada y únicamente tendríamos que terminar el análisis de nivel métrico con la dispersión. La dispersión involucra tener nuestro cálculo de tendencia central. Nosotros sabemos que para el nivel métrico trabajamos con la media aritmética. La media aritmética nosotros la representamos, vamos a tener aquí la información, con un símbolo específico y lo podemos localizar dentro de la pestaña Insertar. En Insertar vamos a tener símbolos en la parte superior derecha. Viene la opción que nos abre nuestro cuadro. Aquí está. Símbolos en donde podemos localizar particularmente el de media aritmética. Viene, de hecho, tenemos que especificar el tipo de fuente. Hay que ver muy bien si tenemos acceso a esta MS, Referred Sans Serif. Si accedemos a esta fuente, nos va a aparecer, viene como subconjunto, área de uso privado, porque es específico, y el código con el que podemos trabajar para identificarlo es F7C número 2, siempre y cuando tengamos primero la modificación de la fuente. Bien, el símbolo entonces lo podemos agregar a un lado para que no olvidemos, incluso utilizando el programa, cuál es la simbología correcta para la media aritmética. Ahí está. Nosotros nos acostumbramos que la media aritmética está trabajada como la suma de los valores, de todos los valores X, y esto dividido entre el tamaño de la muestra. Esta es en general nuestra fórmula para la tendencia central. ¿Qué es lo que pasa aquí en Excel? Lo único que tenemos que hacer para trabajarlo en el programa no es necesario que hagamos la suma y después localicemos el tamaño de la muestra. Lo único que vamos a trabajar es localizar la opción de promedio. Vamos a poner igual la palabra promedio y nos abre un paréntesis. Vamos a escribir aquí, hemos estado trabajando con las celdas D2 hasta D58. Si nosotros proponemos esta fórmula, lo que le estamos diciendo al programa es, tú tienes que darme a mí el cálculo de la media aritmética de estos valores numéricos. Y el programa ya tiene preconfigurado que al hablar de media aritmética o de promedios, entonces debe de sumar y después dividir. No tenemos que marcar la operación.
está entonces. Nos está diciendo que, obviamente reduciendo decimales, que nuestro promedio de tiempo de escuchar música de estas 57 personas corresponde a 4.3. Podemos de nuevo agregar nuestra referencia de magnitud, que son horas, 4.3 horas. Y ahora podemos complementar con nuestro análisis de dispersión, el cual corresponde al cálculo de el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene por sí mismo la fórmula donde interviene el valor de la desviación estándar, la cual se divide entre la media aritmética y el resultado de esta división lo multiplicamos por 100. Esta es nuestra fórmula para poder calcular el coeficiente de variación. Si nosotros queremos realizar esta operación paso por paso, tenemos nuestro procedimiento. Si recordamos, de este lado hacemos todo el seguimiento que hicimos para el cálculo de nuestros valores y llegamos, aquí está, nuestra fórmula de desviación estándar, la cual implica identificar los valores, cada valor restarlo con respecto al promedio, ese resultado de la resta elevarlo al cuadrado. Ya que lo tenemos elevado al cuadrado, sumamos los valores y al final, ahora sí, la suma, o sea, todo esto, toda esta sumatoria es representada por los valores, por los pasos anteriores. Terminamos la sustitución. Es un procedimiento un tanto amplio, aunque en Excel puede ser obviamente más reducido, aunque en realidad es mucho más sencillo de lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en Excel? Bueno, así como tiene preconfigurada la operación de promedio, también tenemos la desviación estándar. Nos van a abrir distintas opciones. Tenemos desbest.m y aquí nos dice calcula la desviación estándar en función de una muestra, que es precisamente la que nosotros necesitamos. Vienen además, en caso de que tengamos opción de acceder a la totalidad de población, bueno, podemos calcular la desviación estándar de la población, entre otras opciones, dependiendo de ciertos criterios, si queremos omitir ciertas respuestas que están dentro de la información, en caso de que alguien tenga texto marcado, las va omitiendo. Para eso sirven las distintas opciones. Nos vamos a quedar con la primera opción de desviación que comentaba, es la desviación de la muestra. Puede ser desbest.m o puede ser la que, a pesar de que nos marca como si fuera un error de compatibilidad, tiene el pequeño triángulo amarillo, desbest. Esto tiene que ver obviamente con la compatibilidad de versiones anteriores al Excel en 2010 o bueno, un poco más avanzado. Entonces, si tenemos acceso al Excel 2007 o versiones anteriores, esta sería la opción. O en el caso de las versiones actuales, trabajamos con desbest.m, damos doble clic y de nuevo agregamos únicamente las celdas de referencia, que sería de 2 hasta D número 58. Ahí está. Si hacemos este procedimiento, automáticamente nos da el valor de la desviación. Podemos agregar nuestro formato. Decíamos, para recordar que estamos hablando de horas con un decimal y por lo tanto decimos que hay un valor de desviación de 2.8. Si tenemos dudas en que efectivamente esta pequeña operación sustituye todo esto, pues podemos comprobar. Decíamos que lo primero que tenemos que trabajar en el proceso de nuestra desviación es
cada uno de los valores, en este caso es la celda de número 2, ahí está. Cada uno de nuestros valores les tenemos que restar el valor promedio, que es 4.3. Vamos a fijar esta celda porque el valor de promedio es el mismo para todas las restas. Esta resta la tenemos que replicar hasta la fila número 58. Ahí está. Todo esto, ahí están nuestras restas. En todo caso, podemos comprobar que estamos trabajando con D3 menos el valor promedio de 4. O sea, lo único que estamos haciendo es, recordamos, utilizar la información, movilizarlo, ahí está. Ya que tenemos las restas, lo que tenemos que hacer es ese resultado, elevarlo al cuadrado, es decir, localizar la potencia de este número elevado al 2, a la segunda potencia. Ahí están todos los valores elevados al cuadrado. Ya que los elevamos al cuadrado, ahora vamos a sumar toda esta información. Aquí está la sumatoria. Y ya que tenemos la sumatoria, lo que hacíamos era trabajar con la raíz cuadrada de, y tenemos obviamente que tener la división, sumatoria. Esta sumatoria es entre n, que corresponde a 57, menos 1. Obtenemos efectivamente todo este procedimiento. Nos permite llegar exactamente a la misma información, al mismo resultado, como si hubiéramos trabajado. Aquí lo tenemos. Este es el resultado de la desviación si hacemos el desarrollo completo de la fórmula, y este es el resultado de la desviación si únicamente utilizamos la fórmula preestablecida que viene en Excel, que en realidad es nada más igual desbest y todas las celdas de referencia. Obtenemos el mismo resultado. Tenemos ahí entonces ya la desviación, y lo único que nos faltaría para poder explicar cómo es el comportamiento de dispersión en el métrico, recordemos que hacemos el coeficiente de variación, que es desviación entre promedio, y esto lo vamos a multiplicar por 100. Nos está dando un valor de coeficiente de variación que corresponde a 64.2%. Tenemos una presencia de dispersión baja, es decir, que hay valores lejanos. Acuérdense que este tipo de información tiene que ver con qué tan lejanos son los valores en comparación al promedio. Aquí lo teníamos, nuestro promedio es de 4.3 y podemos presentar nuestro promedio en el gráfico, en el histograma. Tenemos localizado el promedio en la segunda categoría. Ahí está. Y el promedio entonces, agregamos un cuadro de texto. También podemos poner la simbología necesaria. Promedio, nuestra media aritmética, que corresponde a 4.3 horas. Y efectivamente hay cierta dispersión, es decir, cierta información que está alejada o que está en otras categorías. Es baja la dispersión porque, aunque hay respuestas, no son demasiadas, y tendríamos que valorar si este dato específico, que es el propio promedio, efectivamente se puede considerar como el más representativo o no de la información. Con esto terminaríamos el nivel métrico de medición utilizando Excel como herramienta para el análisis.